Soy Leopoldo Aarón García Campos y les hablaré sobre la fase 2, estudio y evaluación de control interno, evaluación, los temas debilidades de control interno y carta de recomendaciones. Bueno, las debilidades o deficiencias de control interno son asuntos que llaman la atención del auditor, pues representan deficiencias importantes, ya sea en el diseño y en la operación de la estructura del control interno. Esto al juicio podrían afectar ya sea negativamente la capacidad de la organización en el momento de registrar, procesar, resumir y reportar información financiera consistente con las afirmaciones de la administración sobre los estados financieros. Eh, para determinar si se ha identificado una o más deficiencias en el control interno, el auditor deberá discutir los hechos y circunstancias relevantes relativas a sus hallazgos con el nivel adecuado de la dirección. Esta discusión proporcionará al auditor una oportunidad de poner en conocimiento de la dirección oportunamente la existencia de deficiencias eh, que son posibles que la dirección no conociera, ya sea con anterioridad. A continuación, les presentaré algunos ejemplos de deficiencias, las cuales se encuentran agrupadas por tipo de deficiencia y situaciones específicas dentro de cada una de ellas. Primero está la deficiencia en el diseño de la estructura de control interno, eh, el cual está agrupada con el diseño inadecuado de la estructura de control interno en general, que podría venir siendo la ausencia de una adecuada segregación de funciones que sean acorde con los objetivos del control establecido. También la falta de revisión y aprobación adecuada de las transacciones, eh, pólizas contables o reportes emitidos. Y también los procedimientos inadecuados para la evaluación y aplicación. Otro vendría siendo las medidas deficientes para la protección de los activos. También la ausencia de técnicas de control adecuadas para el tipo de transacciones efectuadas. Y por último, fallas en el diseño del sistema para suministrar información eh, eh, correcta, congruente y con objetivos eh, y necesidades de la entidad. Eh, Otra deficiencia es la deficiencia en la operación de la estructura de control interno. También hay deficiencias en los controles establecidos para la prevención y detección de omisiones en la información contable. Y por último, están las fallas en el suministro de información completa y correcta eh, con los objetivos de la entidad, eh, ya sea como consecuencia de omisiones de la aplicación de los procedimientos de control. Las situaciones que se encuentran dentro de esta deficiencia eh, son la violación intencional de los controles establecidos, fallas en la protección de los activos, ya sea contra las pérdidas, daños o uso indebido de los mismos. También las fallas en la ejecución de situaciones que son parte de la estructura del control interno, tales como la preparación y revisión oportuna de conciliaciones. También está la situación, la aplicación indebida de principios de contabilidad con la intención de distorsionar la información financiera. Y por último, la falta de adhesión a las políticas y a los procedimientos establecidos por la administración. Ahora pasaré a hablarles sobre la carta de recomendación. La carta de recomendación es un producto tangible de la auditoría. En ella el auditor presenta a la empresa de una manera constructiva diferentes opciones que le permitirán mejorar la eficiencia de sus procesos con relación a situaciones o deficiencias encontradas durante el trabajo de auditoría. Frente a cada situación, el auditor presenta las sugerencias o recomendaciones necesarias, ya sea basadas en su opinión, conocimiento y experiencia, y en un análisis detallado
de las mejoras prácticas y estándares. La carta de recomendación adquiere gran relevancia para las empresas cuando ésta se enfoca al incrementar la eficiencia de las operaciones y por ende a incrementar la productividad de la empresa. Tiene como objetivo comunicar a la administración y a las directivas de la empresa de manera adecuada y oportuna los hallazgos y observaciones identificadas durante el trabajo de auditoría. También analizar las deficiencias significativas y determinar las recomendaciones para implementar las acciones correctivas o de mejora necesarias. También reducir a un nivel aceptable los riesgos asociados a las deficiencias identificadas a partir de la implementación de las recomendaciones del auditor. Otro objetivo es incrementar la eficiencia de las operaciones y de los procesos de la empresa en pro del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. Y por último, facilitar y desarrollar un seguimiento continuo al desarrollo de los planes de acción acordados con la administración y las directivas. En este aspecto, el auditor debe proporcionar una comunicación de calidad con la empresa, esto con el fin de lograr los objetivos propuestos. Por eso, la comunicación debe ser precisa. Eso quiere decir que los informes del auditor estén libres de errores y sean fieles a los hechos que describe. Esto aportando las evidencias y soportes necesarios. Otro punto es que debe ser objetiva. El auditor se enfoca en las decisiones identificadas y las comunica, cumpliendo con el principio de objetividad y libre de influencias. Por ende, el auditor debe ser imparcial y presentar sus observaciones sin prejuicios o supuestos. Otro punto es que la comunicación debe ser clara. Esto quiere decir que el auditor use un lenguaje fácil de entender y cuando se refiere a términos técnicos de la profesión, eh, haga las referencias necesarias, pensando siempre en la administración y en las directivas, que son los lectores finales del informe. También debe ser concisa. Esto es que el informe presente solo la información relevante. También tiene que ser constructiva, que la visión constructiva del auditor propicie un trabajo en equipo con la administración y las directivas de la empresa. Esto con el fin de facilitar así la implementación de las recomendaciones y obteniendo cambios positivos y de mejora. Otro punto es que debe ser completa. El auditor proporciona la información necesaria para que su cliente entienda la importancia de su informe y tome acción. Y por último, debe ser oportuna. Esto es que el auditor debe entregar sus informes oportunamente y de acuerdo al cronograma establecido con la empresa. Esto le permitirá al auditor entregar la información cuando realmente se necesite y no cuando tal vez sus hallazgos ya no sean significativos o representen un riesgo muy alto al que pueda generar inconvenientes para la empresa. Para la elaboración de la carta de recomendación se deben tener en cuenta los siguientes elementos. Es que el auditor debe ser justo y objetivo. Esto quiere decir que no debe de enfocar solo a los aspectos negativos como las fallas o debilidades. También debe presentar las fortalezas y mejoras que implementará en la empresa. Otro punto son las sugerencias que deben enfocarse a fortalecer el control interno. Esto quiere decir a reducir costos y la eficiencia de las operaciones. El siguiente punto es, se deben presentar observaciones constructivas. Esto para buscar la aceptación de las recomendaciones y enfocándose en los beneficios de las mejoras. También los asuntos a tratar deben ser trascendentes y de interés de los directivos. También se debe presentar la situación, evento, deficiencia o falla encontrada.
con su causa, consecuencia y recomendación o sugerencia. Todo esto para corregir o cambiar la situación. También cabe mencionar que es importante indicar las consecuencias que se presentarían de no seguir las sugerencias para que la administración y los directivos sean conscientes de que puede suceder si se hace caso omiso. También presentar la información suficiente y relevante para entender la magnitud de la situación, ya sea el alcance de las pruebas realizadas, también el número de irregularidades observadas, la representación en dinero, las áreas involucradas y demás. También es importante evitar disertaciones generales. La información presentada debe ser completa y exacta. Todo esto con el fin de mostrar la situación real. También se deben proponer soluciones prácticas, realistas, viables y oportunas. Esto hará que permitirá fortalecer la credibilidad en el auditor. Eh, También presentar la opinión y comentarios del personal evaluado. La presentación del informe debe llamar la atención del lector. Eh, esto esto es importante, ya que por esta razón se deben usar gráficos, tablas, imágenes y que sea llamativo para el lector. No se puede olvidar que el auditor brinda sugerencias, no da órdenes y por lo tanto el lenguaje y tono utilizado en la carta debe ser el adecuado para los directivos y la empresa. Ahora le pasaré a hablar sobre la redacción en la elaboración de la carta de recomendación. El primer punto es que se debe ser concreto y claro. El siguiente es que la carta no puede contener solo términos legales o técnicos, eh, ya que esto hará que los directivos o el cliente no entienda, pero cuando estos se utilicen, será necesario que se deban de explicar. También es importante evitar repeticiones innecesarias, las cuales dificulten la lectura del informe. Eh, el auditor debe tener buena redacción y ortografía. Esto para poder presentar las ideas claramente y en orden, dándole una secuencia al informe. Si es necesario, se debe evitar el uso continuo de frases negativas, ya que esto le da una connotación de crítica al informe. El siguiente punto es tener adecuado uso del lenguaje, ya sea mediante el uso de sinónimos, antónimos y homónimos. También hay que hacer una correcta construcción de frases y oraciones y por último presentar el mensaje principal de la carta desde el inicio de esto para llamar la atención del cliente. Ahora les hablaré sobre la elaboración de la presentación de la carta de recomendación. Una vez que el auditor ha tenido las recomendaciones a presentar a la empresa, procede a elaborar la carta en sí, la cual debe ser presentada tanto de forma oral como escrita. Esto se debe elaborar un documento escrito con toda la información y una presentación con los puntos más relevantes como una guía de la presentación oral de las recomendaciones. Presentación escrita. Antes de emitir la carta de recomendaciones final, el auditor ya debió haber comunicado las deficiencias no significativas a la administración y directivas para su remediación durante el desarrollo de la auditoría. Esta comunicación se puede haber llevado a cabo mediante un correo electrónico dirigido a las partes pertinentes
En este caso también es importante tener en cuenta aspectos como la presentación del mensaje, la redacción y la gramática, como los vínculos a soportes y áreas y personal a quienes va dirigido. Eh, Todo eso con el fin de obtener una respuesta pronta y la implementación de las acciones. Como primer punto, el formato de la carta de recomendación está el tipo de papel de impresión. Eh, por lo general se utiliza papel tamaño carta y ya dependiendo de la empresa se puede imprimir por una cara o las dos caras de la hoja. En el tipo de letra se recomienda fuentes claras y fáciles de leer como Arial, Tahoma, Times New Roman y Verdana en un tamaño de letra 2. Es importante enumerar las hojas del documento ya para mantener el orden y verificar que esté completo. La redacción debe estar acorde a las reglas ortográficas, gramaticales y sintaxis del idioma que se desea emplear. Los párrafos no deben ser ni muy cortos ni muy largos. Estos deben de presentar las ideas de una manera clara y concisa, permitiendo que la carta sea fácil de leer y entender y sobre todo llame la atención del cliente. Eh, También es aconsejable realizar un esquema sobre la estructura de la carta. Esto para poder definir las secciones e ideas principales. Este esquema permite continuidad de las ideas. Y por último, el tono utilizado debe ser muy sutil. Es importante tener claro que el auditor da una recomendación y no ordena qué hacer ni cómo hacerlo. A continuación les mostraré un ejemplo de la estructura de un documento escrito de la carta de recomendación. Como podemos ver, primero en la parte de arriba va la portada con los logos y el diseño corporativo. Después de eso va el resumen ejecutivo. Este punto se tiene que especificar el proceso que se lleva a cabo y la empresa. También los objetivos propuestos, periodo de los estados financieros auditados, las áreas evaluadas, las cuales enfocan las sugerencias o recomendaciones. También se debe especificar que se han detectado situaciones significativas y que se han analizado para determinar posibles acciones correctivas eh, o de mejora que puedan ser implementadas. El siguiente punto debe estar los hallazgos y observaciones. Aquí se deben de presentar cada una de las observaciones y hallazgos más significativos en orden de acuerdo a su relevancia. Eh, con base en los resultados de las diferentes pruebas aplicadas y revisiones consignadas eh, en la cédula de las observaciones llevadas durante la auditoría. Después vemos que se pone la observación número 1, ya sea con el nombre de la situación o de eficiencia encontrada. En condición, se debe describir la deficiencia encontrada, dando detalle de dónde se encuentra, área, unidad y proceso de la empresa en la que consiste la falla. Todo esto especificando que como resultado de la aplicación de diferentes pruebas se encontró dicha falla y de la cual se tiene evidencia recolectada durante el trabajo de auditoría. En las causas se debe describir los elementos y aspectos que generaron la deficiencia en el proceso, también la determinación de las causas que se puede llevar a cabo mediante las respuestas a los interrogantes, cómo, dónde, qué, cuándo y por qué. En criterio es la presentación de la situación ideal, es decir, los estándares, normas, regulaciones o las leyes utilizadas para la revisión y evaluación de los procesos y controles durante la auditoría. Y en impacto es la determinación de las consecuencias, efectos, riesgos, eh, riesgos asociados de la deficiencia encontrada.
Luego está el riesgo, el cual se puede clasificar en alto, medio o bajo. Y después está la recomendación. Ahí el auditor presenta las sugerencias a la empresa para que se pueda corregir la situación o deficiencia encontrada. Las sugerencias ahí planteadas ya deben ser conocidas previamente por la administración y directivas. Por lo tanto, el auditor también debe presentar los comentarios de la administración y directivos y los acuerdos a los que se llegó. Luego está el plan de acción, eh, las acciones que se deben realizar, los responsables, la fecha de implementación. Después el plan de seguimiento. Ahí se debe poner el desarrollo del plan, el plan de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones. También el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la empresa. Después va el estado actual, si es aceptada, no ejecutada, no aplicable, parcialmente ejecutada. Y debe estar la fecha límite. En las referencias, allí se determinan los soportes y las evidencias relacionadas a la situación o deficiencia encontrada. Aquí el auditor puede presentar el link que lleve los soportes. Después van las conclusiones y agradecimientos. En este punto, el auditor presenta sus conclusiones y agradecimientos por el apoyo durante el desarrollo de la auditoría. Luego va la firma del auditor y por último la lista de distribución. El dueño del proceso, gerencia, altos ejecutivos, comité de auditoría y auditores externos. Bueno, la presentación oral puede ser soportada con diapositivas o slides para poder captar la atención de la administración y las directivas, así como la presentación de gráficos, tablas, imágenes, videos y demás material multimedia eh, que contenga la evidencia de los hallazgos, deficiencias y recomendaciones de la auditoría. Para la presentación oral, el auditor deberá usar un color de acuerdo a la imagen corporativa. Esto para que permita visualizar claramente tanto el texto como los gráficos, imágenes y tablas. También deberá presentar gráficos relevantes y coherentes que contengan la información que se quiere mostrar. También presentar las ideas principales. No se debe agregar mucho texto, ya que esto hace perder la atención de la audiencia, ya que se dice que la presentación es para verla, no para leerla. Después, el auditor debe estar preparado para la presentación de la carta, ya que debe conocer todas las recomendaciones y tener los soportes necesarios en caso de que sea necesario presentarlos para aclarar las dudas de la directiva y de la administración. Y por último, el auditor debe ser neutral, objetivo y justo. Deberá usar un tono adecuado y mostrar una actitud positiva. Todo esto durante lo que dure la presentación. También es importante que el auditor haga comentarios positivos, ya sea de las operaciones y procesos de la empresa. Y por último, buscar que la administración y la directiva entiendan la situación, pero que también las acciones que se puedan implementar para corregirlas y mejorarlas, las hagan.